Hola y bienvenidos a el video número 18 en la serie Gog, Magog y el engaño. Vamos a seguir hablando sobre los testigos en Apocalipsis 11. Empezamos en Apocalipsis 20 y estamos hablando de los últimos años del mundo. Como los miramos en el libro de Daniel y Apocalipsis, hablando de las 70 semanas de Daniel, y hemos hablado sobre los testigos. Sin duda entendemos que cuando habla de los dos testigos, que está hablando sobre la eclesia, sobre todo el globo, los que somos de Cristo, los que fuimos regenerados por Jehová bajo el Nuevo Testamento, y el hecho de que el mundo viene contra los testigos para vencerlos, creyendo que ya han vencido a Jehová. Pero entendemos que no es así. Entonces es lo que estamos mirando. Hemos hablado sobre el ministerio de estos testigos que vienen para hablar juicio sobre el mundo, vienen para dar testimonio de Jehová, de su poder, su soberanía sobre el mundo. Y no es un tiempo de avivamiento. Vienen con el propósito de hablar este juicio, como ya miramos en los últimos videos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el versículo 7. Vamos a estar en Daniel 7, Apocalipsis 17, 19. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Pero hay muchas cosas que ver en cuanto a esto, porque Daniel habla de todo este tiempo en el año más o menos cuando miramos en el libro de Apocalipsis, de Daniel 7, estamos hablando de alrededor de 429 antes de la era cristiana. Entonces, estamos hablando de estamos en 2026 y unos 429 años antes de la primera época. Entonces, obviamente, Dios le dio a Daniel una visión igual a la visión que le dio a Juan en el año más o menos de los 60 después de Cristo. Y cuando Juan recibió toda la visión del libro de Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis es un libro judío. Entonces, para entender lo que leemos en Apocalipsis, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, y vamos a verlo, cuando habla de la bestia y habla del abismo, está hablando de los imperios, está hablando del mar Mediterráneo. Entonces, tenemos que buscar los versículos en el Antiguo Testamento que revelan lo que Juan está mostrándonos en Apocalipsis. Es muy importante estudiar estos libros juntos, junto con Ezequiel también, y Zacarías, como hemos visto en el libro de Zacarías capítulo 4. Pero bueno, entonces vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7, y hablar sobre lo que está, en mi opinión, a la vuelta, que está muy cerca cuando hablamos de la palabra kilia, que se traduce en 1000 años, mal traducido 1000 años en Apocalipsis 20, y vamos a seguir mirando lo que está esperándonos aquí en nuestro futuro muy cercano. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias. Gracias por
darnos el Espíritu que nos ayuda a entender tu palabra, que nos guía en el camino estrecho, que revela, muy importante, que revela en nosotros nuestros pecados y pone en nosotros la necesidad de arrepentirnos, de humillarnos, de caminar bajo tu autoridad, algo que el mundo no entiende, la mayoría no entiende, porque tu palabra es bien clara, que es un remanente que es salvo por medio del sacrificio de Yeshua en la cruz. Y te damos gracias, Padre, por habernos arrastrado del mundo, por haber revelado en nosotros lo que fue oculto de los gentiles por 4,000 años antes de que vino Yeshua al mundo. Y pues gracias por revelar a nosotros estas verdades. Ayúdanos a caminar en estas verdades, ser testigos y dar testimonio de estas verdades, a pesar de lo que obviamente vamos a recibir en respuesta del mundo, la persecución. Te damos gracias. Pedimos las fuerzas para seguir adelante en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. Vamos a Apocalipsis 11, el versículo 7. Hemos estudiado ya los otros versículos. Ya estamos en versículo 7. Dice, cuando ellos, hablando de los testigos, hubieran acabado su testimonio. Obviamente hay un periodo de este testimonio y tiene un fin. Y por eso entendemos de esto, que no es un tiempo de avivamiento, sino de juicio, como hemos hablado, por lo que miramos en el versículo 6, que tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva, y hablamos de la lluvia como metáfora de la palabra de Dios, del fruto que produce. Entonces cierren los cielos para que la palabra de Dios no da fruto. Entonces obviamente no está hablando de un avivamiento. Este es muy importante porque hay muchos que hablan de que hay un periodo de 1,000 años cuando la gente tiene otra oportunidad. Pero este es ridículo por causa de muchas cosas, pero primeramente miramos en Apocalipsis 10 cuando habla de la última trompeta, que cuando suena la trompeta ya no hay tiempo más. Entonces no hay otros 1,000 años, es imposible. Entonces entendemos que después de la séptima trompeta viene la ira de Jehová sobre la tierra y su juicio. ¿Cuánto va a durar? Entendemos que no habla de 1,000 años, ni 100 años, ni 10 años. Es un periodo rápido cuando viene todo esto sobre la mayor parte de la humanidad. Entonces, bueno, toda la humanidad, porque los que son de Cristo ya están con Él, ya fueron y le encontraron, como Pablo nos habla, en el aire. Vamos a juntar con nuestro Señor. Entonces, y regresamos con Él cuando habla del caballo y su ejército que vienen del este para hacer guerra y obviamente ganar, porque habla de que de la boca del rey, del Cristo, sale palabras que destruyan todos sus enemigos. Entonces, bueno,
Por eso entendemos que este no habla de un tiempo, un periodo de avivamiento. Bueno, cuando ellos, los testigos, hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quiero hablar de esto porque cuando habla de esto lo miramos en Daniel y vamos a empezar en Daniel 7:21. Pero quiero hablar de la palabra bestia. Esto terión. Vines dice que denota casi invariablemente una fiera salvaje. Entonces, vamos a volver a ver esto en Daniel 7:21. Tengo unos versículos que quiero mostrarles y tal vez los vamos a ver primero, porque entendemos que sin Jehová la humanidad desciende al nivel de animales. Pedro habla de bestias en referencia a hombres que dan falso testimonio, falsos maestros, y miramos en los salmos la misma cosa. Vamos a Salmo 32:9. Salmo 32:9. Y aquí vamos a ver que los hombres sin el Espíritu de Jehová son como animales. Entonces aquí en Salmo 32, el versículo 9, nos dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser sujetada con cabestro y con freno, para que no se acerquen a ti. Entonces aquí miramos, comparando los hombres que no tienen entendimiento, a un caballo o un mulo que no está sujeta o no están sujetados. Cuando están sujetados, entonces obviamente andan bajo autoridad, bajo la soberanía del hombre. Entonces, en este caso, el hombre, cuando tiene entendimiento, recuerden que Proverbios 20, versículo 12 nos dice que Jehová da el ojo para ver, el oído para oír, y el espíritu, cuando miramos en Ezequiel 36, para convencernos de nuestros pecados y también para sujetarnos, se puede decir, bajo la soberanía de Jehová. La diferencia obviamente, es que Jehová ama a su familia. Entonces, ser su sujeto es algo bueno y maravilloso, porque nos ama y nos cuida. Entonces, vamos a ir a Salmo 49:20. Salmo 49, el versículo 20. Y aquí vamos a ver también una comparación de animales con hombres. Entonces, versículo 20. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Entonces, otra vez, aquí lo miramos claramente. El hombre que está en honra y no entiende es como una bestia. Entonces, otra vez, sin el Espíritu, sin ser sujetado por Jehová, por estar bajo su soberanía, cuando Él viene y nos humilla, nos muestra quiénes somos, como miramos en Romanos capítulo 3, 10 al 18, por ejemplo, que somos muy necesitados de un Salvador, porque sin ser regenerados por el Espíritu, por Jehová, somos como bestias y actuamos
ignorantemente y como salvajes, bestias salvajes. Entonces, vamos a 73:22. Salmo 73, el versículo 22. Y otra vez aquí vamos a concluir con los salmos, pero vamos a ver la misma cosa. 73:22. Tan torpe era yo no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entonces, falta de entender, andar en el yo, el único daimonión que existe, anda en esto y es andar en contra de Jehová y es ser como una bestia salvaje. Entonces, vamos a volver a Apocalipsis 11:7. 11:7. Entonces, aquí otra vez, cuando ellos acabaron su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Entonces, los hombres que no tienen el Espíritu Santo, los gentiles, Pablo dice que no debemos pensar como los gentiles, entonces que piensan en la vanidad de su mente. Entonces, la humanidad viene contra la eclesia, es lo que estamos mirando aquí. Entonces, cuando habla de bestia, denota casi invariablemente una fiera salvaje. Son los poderes mundiales, son imperios, son las naciones gentiles que se ponen en contra de Jehová y su gente. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17, el versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Está hablando de un imperio. Ha de subir del abismo, el mar Mediterráneo, y ha de ir a perdición. Entonces, ellos tienen su destino ya, como dice en el resto de este versículo, desde la fundación del mundo. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces fueron destinados a la perdición desde la fundación del mundo. Entonces son fieras salvajes desde la fundación del mundo. Se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Van a servir, como Pablo nos dice, que van a estar bajo un poder engañoso porque tienen corazones engañosos y malos y van a seguir el hombre de pecado, hijo de perdición, lo que muchos le llaman el anticristo. Pero como Juan nos dice, hay muchos anticristos. Pero este hombre, el hombre de pecado, hijo de perdición, es el que recibe autoridad, recibe poder de Satanás y va a dirigir este grupo de moradores de la tierra. Vamos a ir a 19:20. Apocalipsis 19, el versículo 20. Nos dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella. Entonces el falso profeta también, que recibe su autoridad, viene con el propósito de engañar, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Hablamos de esto, es llevar la carácter de la bestia. Este no habla de un tatuaje, de un chip,
habla del carácter, llevar el carácter como Yeshua dijo de los fariseos, que son hijos de su padre, el diablo. Son el diablo tiene esposa y ellos engendraron hijos. Obviamente no, es simbólico y habla del carácter de la persona. Entonces ellos llevaron el carácter de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Voy a leer 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. ¿Cuál es esta espada? Es la palabra de Jehová. Y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Entonces, la gran fiesta que Dios manda a todas las aves y que fueron saciadas, como dice, de las carnes de ellos. Muy bien. Ahora, vamos a volver muy atrás al libro de Daniel. En el libro de Daniel vamos a estar en capítulo 7 y vamos a leer aquí del versículo 3 al 14. Y quiero hablar sobre estas cosas brevemente. Este es un estudio que puede durar año, año y medio, pero por cuestiones del tiempo y el hecho de que estamos estudiando Apocalipsis, vamos a verlo brevemente. No voy a hablar de todo lo que estamos mirando aquí, pero creo que mucho es obvio. Entonces, vamos a empezar en el versículo 3 y leer hasta el versículo 14 por mientras. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estamos hablando de imperios que rodearon el mar Mediterráneo. La primera era como un león. Entonces el león representa el imperio babilonio y tenía alas de águila. Entonces rápido conquistó. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Entonces obviamente tenía un límite en su poder y un término a su imperio. Se paró sobre los pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. El oso representa Medo y Persa. Entonces, que reinaron a la misma vez que Babilonia, pero que vencieron a Babilonia y tomaron, eran un imperio grande durante las épocas, obviamente, antes de Cristo. Muy bien. Y cuando leemos de los de Judá y Benjamín, que fueron llevados cautivos en Babilonia, durante el tiempo de Daniel, entendemos que Daniel fue llevado también durante Babilonia, Nabucodonosor, y durante los medo-persas, cuando hablamos de Dario y Ciro, el rey Ciro. Entonces, miramos aquí la segunda bestia, semejante a un oso, que es medo-persa, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas, representa su conquista de 3 otros imperios entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Entonces, este imperio vino para conquistar muchos otros imperios más pequeños durante esa época.
6. Después de esto yo miraba y he aquí otra, semejante a un leopardo. Este es el imperio de Grecia, dirigido por Alejandro el Grande. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces entendemos de Grecia que era un imperio muy poderoso. De hecho, hasta hoy en día usamos muchas palabras en nuestros idiomas que vienen de Grecia. Entonces, obviamente, un imperio muy grande, muy fuerte. Le fue dado dominio por Jehová. Entendemos esto. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Este habla del imperio romano, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces 10 autoridades, 10 porque cuernos hablan de gobiernos y poderes. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Hablando de un rey que hablaba grandezas, que hablaba necedades, mejor dicho. Y entonces, aquí miramos, cuando hablamos de bestias, hablamos de imperios. Entonces, cuando miramos en Apocalipsis 11, hablando de la bestia, y hablamos entonces de poderes, otros imperios, otros gobiernos, que son como fieras salvajes o fieras salvajes. Entonces, Terión. Muy bien. Vamos a brincar a Apocalipsis 13, 1 al 10. Apocalipsis 13, del 1 al 10. No voy a dar mucho comentario sobre esto, pero cuando hablamos de Daniel 7, tenemos que compararlo versículos con versículos, escritura con escritura. Este nos lleva a Apocalipsis 13, Apocalipsis 11, todos son relacionados. En 13:1, me paré sobre la arena del mar. Este es Juan hablando de su visión. Y vi subir del mar, estamos hablando del Mediterráneo, una bestia, un imperio que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Entonces, obviamente, se relaciona con lo que acabamos de leer. Y sobre sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Entonces la bestia que vi era semejante a un leopardo, otra vez, y sus pies como de oso, su boca como de león. Entonces aquí miramos el leopardo, entonces era semejante a el imperio Grecia, pies como oso, medo persa, boca como de león, como de Babilonia, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces miramos que este imperio tiene grande autoridad. ¿Cuál es este imperio? El imperio de la Iglesia Católica Romana. Es lo que estamos mirando aquí. Recuerden, lo que murió y resucitó. Entonces, lo miramos en el versículo 3.
y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces, uno de sus cabezas, obviamente autoridades como herida de muerte, su herida de muerte fue sanada. Durante la tercera y cuarta época, Roma, como un imperio y gobierno, se murió en el sentido de que perdió su poder como un imperio a causa de cosas que estaban pasando adentro del gobierno. Lo destruyó. Pero entendemos que no se murió, resucitó como la Iglesia Católica Romana que está en el Vaticano. Entonces, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, su herida de muerte fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, entendemos el poder que tiene el Vaticano sobre toda la tierra. Entonces, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces miramos que este sistema mundano, este imperio global que miramos aquí cuando hablamos en Apocalipsis 13:1 y 13:11, miramos aquí que está hablando de un imperio, un gobierno fuerte, un sistema secular sobre toda la tierra. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, la mitad de 7 años. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Cuál es su tabernáculo? Es la eclesía. Esto lo entendemos del libro de Hebreos, que la eclesía es el tabernáculo de Jehová, donde está la presencia por su espíritu de Jehová. Está en su gente. Entonces, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra. Este es lo que miramos en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 20, versículo 7, cuando hablamos del fin de los de Quilia. Entonces que Satanás va a estar suelto de su prisión, ya va a poder engañar otra vez a las naciones. Entonces, y van a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este es lo que miramos en 11:7. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces, este se relaciona con lo que miramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 al 12, cuando habla del hecho de que Jehová va a mandar un poder engañoso y que todos van a creer la mentira. Es lo que estamos mirando aquí en estos versículos, donde dice que que todos, como miramos aquí en versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia. Entonces, todos los moradores de la tierra, entonces es lo que miramos otra vez en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Entonces Dios va a dar un poder engañoso y todos van a creer la mentira, van a seguir la bestia, el dragón, y van a decir, ¿quién es semejante a la bestia, a este sistema global? Entonces, ¿quién podrá luchar contra
ella. Entonces, por eso van a pelear contra los santos, la eclesía, los santos de Jehová, porque vamos a dar testimonio, vamos a hablar juicio, y cuando termina nuestro tiempo, nos van a vencer, como dice en 11:7. Versículo 7 aquí, 13:7. Le fue dado hacer guerra contra la eclesía y vencerla. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, otra vez, lo mismo que miramos en 7:17, versículo 8. Le adoraron todos los moradores de la tierra. Entendemos que esta es la mayoría de la gente que existe en el mundo el día de hoy. Entonces, porque la Biblia es muy clara. Las escrituras hablan de un remanente. Entonces, la mayoría son los moradores de la tierra. Y noten aquí, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Están en los otros libros, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, desde la fundación del mundo, Cristo fue, como dice aquí, inmolado para su esposa, la eclesía. ¿Cuál es la eclesía? Todos los que recibieron la regeneración por Jehová. Adán, Eva, miramos en su linaje de Set, hablamos de Noé, hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hablamos de este linaje de personas que Dios puso su espíritu en ellos. Hablamos de David. Obviamente hablamos de Ruth, de muchos otros, Salomón, que miramos en el Antiguo Testamento, y los del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto, los que recibieron la regeneración de sus corazones, los que Jehová ha puesto en ellos su espíritu. Entonces, estos tienen sus nombres en el libro de la vida. Pero lo que miramos aquí en 8 es que Cristo fue inmolado para su esposa, la eclesía, desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, esperamos el día en que el Señor viene para tomar venganza contra todos sus enemigos. Es lo que nos espera en el fin de los tiempos. Entonces, vamos a volver a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vamos a ver los versículos 24 al 28. Del 24 al 28. Aquí, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Entonces, aquí tenemos la respuesta a lo que miramos en Apocalipsis. Ojalá que puedan entender la razón que tenemos que estudiar estos libros del Antiguo Pacto junto con el libro de Apocalipsis. Entonces, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes subyugará, y hablará palabras contra, recuerden, leemos que va a hablar palabras necias o de, bueno, como miramos en Apocalipsis 13, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Entonces la persecución, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entonces, obviamente, está cambiando tiempos y leyes aún hoy en día. Como dice en el libro de Isaías capítulo 5, los versículos, creo que es 19 y 20, habla de que el bueno es malo, malo bueno, dulce es amargo, amargo es dulce. Entonces miramos hoy en día que han cambiado muchas leyes o muchas leyes de nuestro Padre. Lo miramos en, bueno, todo tipo de cosas. Cuando hablamos de matrimonios o hablamos de transexuales, homosexuales, todas estas leyes fueron cambiados, mudados, como dice aquí, de las leyes de Jehová. Tiempos, declarando algo limpio que no es limpio, celebrando cosas que Jehová dijo que no debemos celebrar. Entonces, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Este habla de 3.5 años, o como miramos a 42 meses o la mitad de 7 años. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Jehová viene y va a destruir sus enemigos, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, de la eclesía. Somos herederos, juntos con los judíos escogidos, somos herederos de todo lo que Jehová prometió a su gente, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos. Obviamente, a mí también, al pensar en estas cosas, hay mucho que entender todavía, hay mucho que ver, y obviamente por pensar en lo que viene y que viene pronto, me turbaron mis pensamientos, o me turban mis pensamientos, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Obviamente le impactó mucho a Daniel. Muy bien. Quiero leer una cosa más, y la semana próxima voy a leer unos comentarios sobre el versículo 7 y hablar sobre este bestia que sube. Pero para terminar, quiero leer algo de David Guzik en cuanto a lo que miramos aquí en Daniel 7. Porque cuando viene este bestia, dice en el versículo 2, habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían sobre el gran mar. Entonces Dios trae los 4 vientos. Cuando miramos, por ejemplo, dice de los 4 vientos va a recoger su gente. Entonces todo el mundo combatían sobre
el mar. David Guzik dice, combatían en el gran mar. Esto era casi por certero el mar Mediterráneo. Por eso sabemos que cuando hablamos de esto en Apocalipsis, que está hablando del mar Mediterráneo. Cada uno de los imperios mencionados en esta visión tenía una conexión geográfica con el mar Mediterráneo. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, es lo mismo. Combatiendo tiene la idea de caos y tumulto. Para los hebreos, el mar era peligroso y misterioso, un elemento inquieto, pero sin estar más allá del poder de Dios para domar. Por eso entendemos que llamaron al mar como un abismo. Y también como miramos aquí, que era para ellos un lugar peligroso y misterioso. Y a veces en las escrituras, como en Salmo 74, 13, Salmo 89, 9, Isaías 57, 20, el mar es utilizado como una ilustración de las naciones gentiles. Por eso, cuando llegamos a Apocalipsis y leemos de la bestia y el mar, entendemos de estos imperios que rodean el mar Mediterráneo y que habla de los gentiles. Entendemos que gentiles son los no regenerados, según lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 2, versículos 28, 29. Entonces, por eso es necesario siempre comparar escritura con escritura, porque las respuestas a lo que es para algunos misterioso en Apocalipsis tiene su respuesta en el Antiguo Testamento. No debemos separar las dos cosas, porque vamos a perdernos y creer cosas que no son. Muy bien, es todo por mientras. Entonces pueden estudiar estos versículos como tarea y ver lo que estoy diciendo en las escrituras. Deben de checar todo lo que digo, como siempre he dicho, para guardar todo en tu propio corazón. Muy bien. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.